Sin duda que uno de los temas más importantes que vamos a abordar hoy en nuestro programa tiene que ver con la producción de maní, que sustancialmente se lleva adelante en la provincia de Córdoba, pero que tiene algunas reminiscencias en otros lugares de la República Argentina. Por ello lo hemos consultado al ingeniero José Gamba, él es docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy la producción de maní se sigue haciendo entre el 85 y el 90% del maní se produce en la provincia de Córdoba. Normalmente está entre las 380 y 390.000 hectáreas. ¿Qué particularidad empezó a tener? Que empezó a expandirse esa zona núcleo, digamos, de la producción del maní. Y hoy vos tenés maní en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en el norte de La Pampa, en el este de San Luis, y también tenés maní que antes no se hacía en el norte de la provincia de Córdoba. Aparte del maní que normalmente hacen algunas empresas en Salta, ¿no? Que si bien las hectáreas no son muchas, es muy importante porque no hay o no existen allá las enfermedades que nosotros podemos tener en la provincia de Córdoba. Entonces es como una zona libre de esas enfermedades y se puede reproducir, se puede hacer semilla sin problema. Tiene otros problemas, obviamente, ¿no? Ataque de insectos que nosotros no tenemos, pero en general las empresas buscan un poco ese nicho hacia allá para poder producir su semilla o estar libre de esas enfermedades. Volviendo a tu pregunta inicial, este año la superficie, como todos los años, está entre los 350 y 380.000 hectáreas, digamos. ¿Y qué requerimientos tiene justamente este cultivo? Los requerimientos edáficos, como es la única planta en el reino vegetal que florece en el aire y fructifica en el suelo, las condiciones ideales serían que la textura que debe tener ese suelo sea una textura más bien suelta, es decir, una textura arenosa, o que tuviera baja cantidad de limo y de arcilla. ¿Por qué? Porque una vez que se desarrolla la legumbre, la vaina, la caja que nosotros le decimos, necesitamos arrancarlo, ¿tá? Y si ese suelo tiene una gran proporción de limo de arcilla, va a salir adherida a la caja y vamos a tener problemas de tierra en la recepción, en la industria, ¿tá? De todos modos, eso se fue mejorando. ¿En qué sentido? Hoy, como la zona de maní se ha ido expandiendo, hacia la zona donde se fue expandiendo, hay diversidad de suelos. Y en estos suelos que nosotros le denominamos pesados, porque tienen mayor cantidad de arcilla o de limo, lo que hacemos es llevar una máquina que lo que hace es zarandear, si se puede decir el término, las cajas de maní para sacarle la tierra y poder llevarla a la planta sin ese tipo de problema, ¿me entienden? La siembra normalmente se inicia desde el 10 de octubre hasta los primeros días de diciembre, dependiendo en la zona donde vos estés. Si vos estás en una zona muy al sur, es decir, lo que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires o el norte de La Pampa, esas zonas vos tenés que empezar temprano, una vez que haya pasado el peligro de heladas tardías. ¿Por qué? Porque el ciclo del maní, o sea, hoy no hay, o mejor dicho, está comenzando a haber un abanico de variedades. Hasta hace 2 años contábamos con una sola variedad, que era granoleico, que tenía 160 días de ciclo. Entonces, si vos no sembras temprano en esas zonas, tenés peligro de que ocurra una helada temprana y corte el ciclo. Lo que tenemos que recordar es que el maní es un cultivo indeterminado. ¿Qué significa eso? No es como la soja, o sea, vos la soja la sembras y se seca la planta y la cosechas. En el caso del maní, no. En el caso del maní, nosotros arrancamos el maní con la planta verde. Esto nos permite a nosotros poder arrancarlo y hacer una inversión del maní. O sea, lo que nosotros hacemos es arrancarlo y que quede con los frutos hacia arriba porque deben secarse, ¿tá? Entonces, si no tenemos ese follaje, es imposible realizar esa operación. Eso con respecto al sur. Y a medida que vos vas subiendo hacia el norte, la ventana de siembra se va ampliando. Vos podés también sembrar en octubre, pero ya no tenés ese problema o ya no estás tan acotado
con las heladas tempranas. Entonces vos podés ir ampliando esa ventana de siembra, podés ir desde el 10 de octubre, si no llueve, a fines de octubre, noviembre y hasta los primeros días de diciembre. Conocemos más requerimientos y también cuáles son las plagas y las enfermedades que afectan a este cultivo. El maní es un cultivo que requiere más o menos entre los 500 y los 600 milímetros en el ciclo del cultivo. Lo que empieza a ser preponderante es la humedad que necesitas para la siembra. Normalmente nuestros inviernos son muy secos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una lluvia adecuada antes de comenzar con la siembra. Ese es muchas veces el factor limitante, siempre y cuando, te vuelvo a repetir, no estemos en el sur donde tenemos otro problema, es el factor limitante para empezar en octubre o noviembre o ya tener que pasar a diciembre, ¿no? Pero fundamentalmente es eso. Ahora, en el ciclo del cultivo, aparte de la temperatura, lo importante es la cantidad de temperatura que el maní acumula en todo ese ciclo, ¿tá? O sea, es muy importante, por ejemplo, te cuento algo. Este año, fundamentalmente, fue un año donde el verano no fue tan caluroso. Es decir, el maní no acumuló lo suficiente, nosotros le decimos grados centígrados día. No acumuló lo suficiente, entonces la madurez del maní se tuvo que extender, o sea, tuvimos que extender ese plazo, ese ciclo del maní, aprovechando que no se seca, para poder acumular mayor materia seca y tener mayor rendimiento. Y en cuanto a presión de plagas, enfermedades que pueda llegar a tener. Hay que dividir en dos. Lo que son los insectos, normalmente todo lo que es el complejo de orugas, defoliadoras, el maní normalmente no lo tiene. Es como que a las orugas no le gustara el maní. Sí, lo que nosotros tenemos es la presencia de un ácaro, que es la arañuela roja, que todos le denominan arañuela. Cuando hay periodos de mucha sequía y mucho calor, empieza a prosperar la arañuela. Esta arañuela en sí no es que sea perjudicial en sí, sino por la tela que desarrolla, produce toda una tela sobre el maní que lo que hace es disminuir la fotosíntesis. Entonces la planta se seca, se termina secando, empieza a ponerse amarilla y se seca. ¿Por qué? Por la tela. Entonces esa es una plaga que tenemos en cuanto a lo que podría llevar a llamarse insecto, ¿no? Es un ácaro, pero insecto. Pero sí tenemos enfermedades, tenemos problemas de hongos. Por ejemplo, la viruela, que es una enfermedad endémica, o sea, siempre la vas a tener, siempre vas a tener que hacer aplicaciones de viruela, y esas aplicaciones de viruela depende del año y del fungicida que utilices, pero vas a hacer 2 o 3 aplicaciones en el ciclo del cultivo. Esa es una enfermedad, en realidad son 2, una viruela temprana y una viruela tardía. Esas son enfermedades que vos las podés controlar con fungicida. Pero después tenemos enfermedades que están debajo del suelo, que son las enfermedades de suelo que nosotros les llamamos, que son esclerotinia, fusarium, que como son de suelo, son difíciles de tratar con fungicidas. Sí lo hacemos con rotaciones, por eso el maní nosotros no hacemos monocultivo de maní. El maní tiene que pasar por lo menos entre 4 o 5 campañas para volver al mismo lote. Y esto es uno de los problemas, es por las enfermedades de suelo. Y tenemos una enfermedad que lamentablemente, eso sí, somos los únicos que tenemos, ni Brasil, ni Estados Unidos, ni ningún otro país competidor nuestro tiene, y que es el carbón del maní, que es lo que es una enfermedad que ataca a la caja, o sea, está bajo el suelo y ocupa el lugar que ocupa la semilla. Es decir, vos arrancas el cultivo y cuando vas a abrir la vaina no tenés semillas, sino que tenés carbón. Es como una masa pulverulenta marrón que no hay todavía, o sea, recién ahora la investigación, los mejoradores genéticos han descubierto algún gen y lo han incorporado a algunos cultivares. Hay un cultivar que es tolerante al carbón, de un criadero, de un semillero de acá de General Cabrera, privado, que todavía no está masiva,
pero ya hay algunas empresas que cuentan con este material. Y en esta ocasión hace referencia a lo que significa el cultivo de maní. También, por supuesto, algunas otras particularidades que hacen de este cultivo muy apetecible y con un mercado cierto a nivel internacional. Una de las cosas que nos planteamos en la universidad fue esa, que el maní tenía como una mala fama de ser esquilmante de suelo o que deterioraba la producción de los cultivos que subseguían. Entonces nos planteamos la siguiente hipótesis. Hicimos el primer año maní. Sobre ese maní, una vez que lo arrancamos y lo cosechamos, sembramos un cultivo de cobertura, después pasó a maíz, después un cultivo de cobertura, soja, cultivo de cobertura, maíz, y volvimos a maní. Hicimos un estudio con Rastraberries para determinar las características del suelo. Lo hicimos obviamente antes de sembrar la primera vez maní y cuando fuimos a sembrar la segunda vez maní, y no hay ningún parámetro de suelo que se vaya a modificar, ni la materia orgánica, ni el carbono orgánico, ni la conductividad, nada. No hubo modificaciones de nada. Es más, los rendimientos de los cultivos que siguieron fueron los rendimientos promedios de la zona y dependiendo mucho del clima, digamos. Entonces no hay problema. Eso sí, tiene que ser una rotación determinada y profesional, como la que hicimos. Obviamente, el campo a escuela de la Facultad de Agronomía de Córdoba sigue un patrón de rotación adecuado y profesional, ¿no? Puede integrar, siempre que se integre a una rotación, no hay ningún tipo de problema. Eso era un mito que ya se cayó, digamos. Este concepto se va desterrando y afortunadamente, digamos, hay más productores que hoy se vuelcan al desarrollo de esta actividad. Para que vos tengas una idea, Argentina es el país más austral donde se hace el cultivo de maní. O sea, el cultivo del maní es un cultivo tropical, ¿no? Tropical. Argentina es el que más latitud se hace. Pero a su vez, por este tema de la latitud y del suelo nuestro, tiene un sabor especial. Tiene un contenido de azúcares, y esto está determinado, investigado y certificado, que tiene un gusto particular, un gusto azucarado. Hay un cambio en los azúcares que no lo encontrás en otro lugar del mundo. Por eso, debe hacer unos 10 años atrás, existe el sello de maní de Córdoba, ¿tá? Porque es una calidad comprobada que es distinto. Esto es te vuelvo a repetir, por la combinación del clima y los factores edáficos hacen que este contenido de azúcar sea mayor que el de un maní sembrado en otro lado, por ejemplo en Estados Unidos, en Brasil, en otros lados. Por eso es tan deseado y porque realmente la calidad de nuestro maní es excelente, es de primera, ¿no? Realmente eso ha llevado, porque todo el sector manicero, realmente un sector muy dinámico, muy tecnológico, el clúster manicero está muy comprometido y muy bien aceitadas las piezas y realmente la calidad que se exporta hoy realmente es de primera, ¿no? Bueno, ¿no? Que justamente todo el clúster trabaja en función de eso, cuidando mercado y, ¿por qué no?, desarrollando nuevos mercados que se interesen por el producto. Sí, realmente eso es de destacar y realmente es de copiar, ¿no? Porque realmente el clúster funciona como tal. O sea, vos tenés la producción primaria integrada con el sector industrial y ahí también está el sector investigativo y el sector de los profesionales, ¿no? Que estamos al frente del campo y que somos los que vamos dirigiendo un poco sobre qué tecnología aplicar, y el sector la aplica. Por ejemplo, te voy a contar un ejemplo. Hace 10 años atrás no existía el tratamiento profesional de la semilla. ¿Qué significa esto? Que la semilla solamente se curaba con fungicida y se sembraba. Hoy eso cambió totalmente. Hoy la semilla se cura,
se le pone un inoculante, se le ponen productos biológicos y se lo recubre con una película que se llama polímero, que es como si fuera un plástico. Entonces, el maní, recuerda vos que el maní es una semilla grande. Eso, al ser grande, es fácilmente atacada por cualquier tipo de patógeno. Bueno, este tratamiento profesional de la semilla hizo no solamente que mejorara la siembra, sino la emergencia y disminuyera la cantidad de kilos que vos sembrabas por hectárea. ¿Me entendés? Una técnica simple y que de pasar en una campaña de ser a lo mejor el 5% adoptada, pasó en la segunda campaña al 85% y en la tercera al 100%, y hoy ya no se admite sembrar sin un tratamiento profesional de semilla.